La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX. Entre 1939 y 1945, Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas, las potencias del eje con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y los aliados con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. Es por ello que se escogió un país asiático, que en este caso es China y México, ya que es muy interesante hablar de las dimensiones que esto les llevó a tener consecuencias en diferentes ámbitos. Empecemos con China en el ámbito político. 1. Los chinos movilizaron alrededor de 5 millones de soldados que obligaron a los japoneses a desplegar un gran número de tropas que les habrían sido más útiles en otros lugares del Pacífico. 2. Comunistas y nacionalistas firmaron una tregua para hacer frente a la invasión, pero las resistencias estuvieron presentes durante todo el conflicto y no siempre actuaron con la coordinación deseable. 3. Mao y su gobierno rechazaron toda la anterior cultura de China. Aspectos económicos. 1. El número de trabajadores de fábricas en esa ciudad disminuyó en un 90%, de 300.000 a 30.000. 2. En los 5 meses transcurridos desde noviembre de 1945 hasta marzo de 1946, a pesar de la desesperada crisis económica, solo en Shanghái se produjeron más de 1.000 ataques. Aspectos sociales. 1. Murieron entre 15 y 20 millones de personas. En ese entonces, el país tenía unos 517 millones de habitantes. 2. China se convirtió en el mayor aliado de la URSS. 3. Surgimientos de nuevos focos de revolución. Ahora vámonos con los aspectos históricos. 1. Los soldados nipones dejaron tras sus heridas muy profundas. Una de ellas es de las mujeres de confort, esclavas sexuales chinas destinadas a subir la moral de los combatientes del ejército imperial. 2. Fue en 1937 con el estallido de lo que se ha denominado Segunda Guerra Chino-Japonesa, un conflicto que quedaría englobado en el frente del Pacífico de la conflagración mundial. Y por último, aspectos culturales. 1. Las tropas chinas demostraron mayor capacidad de resistencia de lo que se esperaban los atacantes, que consideraban que se enfrentaban a un enemigo racialmente inferior. 2. Se generó cierta frustración entre las fuerzas del sol naciente, lo que propició que cometieran atrocidades contra la población civil, para vengarse de la dureza que algunos combates. 3. Destrucción de la cultura confuciana. Ahora vamos con México para saber cuáles fueron las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial en este país. Vamos con los aspectos políticos. 1. El gobierno de Ávila Camacho utilizó la guerra para conseguir apoyo a su política de unidad nacional, que buscaba la conciliación de los grupos inconformes con las reformas cardenistas. 2. La guerra favoreció el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre México y Estados Unidos, al permitir o imponer una estrecha colaboración económica, política y militar entre los dos países. 3. Manuel Ávila Camacho tuvo el cuidado de incluir en su programa la posible cooperación militar con Estados Unidos en un marco panamericano, es decir, para la defensa común del continente. Aspectos económicos. 1. Todo ello redujo seriamente los ingresos del gobierno mexicano y debilitó el peso, que posteriormente se devaluó. 2. El conflicto europeo estaba provocando en México una serie de dificultades en el abastecimiento de productos manufacturados, ya que imponía la necesidad de avanzar en la industrialización, para hacer frente a la demanda interna que antes se satisfacía con importaciones. Aspectos sociales. 1. En el gobierno de Ávila Camacho no se atrevió a ir más allá del rompimiento de relaciones diplomáticas y consulares con Japón, Italia, Alemania y Hungría. 2. Persecución y eliminación sistemática de grandes grupos de población. Ahora, aspectos históricos. 1. Pronto hubo muestras del espíritu de colaboración mexicano. Un convenio en abril de 1941 que permitía el vuelo de aviones estadounidenses sobre territorio nacional y la prohibición de la venta de materiales estratégicos a países no americanos. Pero no se avanzó mucho en otros aspectos, como por ejemplo en la solución de los conflictos pendientes debido a la posición de los norteamericanos afectados. Y por último, aspectos culturales. 1. El cine mexicano fue favorecido por Estados Unidos y en general la cultura fue apoyada por países aliados de México. Y es así como nos damos cuenta cuáles fueron las consecuencias que la Segunda Guerra Mundial dejó tanto en China como en México. Gracias.